Nos encontramos con otra parábola del reino, de este reino que viene. Como les contaba el domingo pasado, son esta otra serie de parábolas que nos invitan a mirar no el reino que está en medio nuestro y el que estamos llamados a descubrir cada día, sino el reino que viene. Y cómo prepararnos, cómo disponernos para ese reino que viene. La parábola está incluida entre lo que va a decir y lo que va a enseñar, con un modo que los maestros de la palabra del Antiguo Testamento tenían muy presente. Muchos de los últimos serán los primeros, y muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Así está contenida la parábola que escuchamos hoy, la de los viñadores, los trabajadores de la última hora. Y es una parábola que nos complica un poco la existencia, o por lo menos nuestros modos de pensar, de sentir, de obrar, de concebir la justicia, lo que es justo, lo que no es justo, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo, con lo que merecemos o no merecemos, con lo que se merece o no se merece, con nuestro modo de concebir la vida, que tiene un poquito de esto de la meritocracia, de tenemos lo que merecemos y nos lo merecemos porque lo hemos conseguido. Y está bien a veces que así sea, pero eso no nos tiene que dejar perder de vista que también podemos vivir en la gratuidad, que aun cuando tengamos o vivamos o seamos lo que merecemos o lo que trabajamos o nos dispusimos a hacer, dejar espacio a la gratuidad, dejar espacio a la sorpresa, dejar espacio a lo que tal vez no podemos controlar. Y hay muchas cosas que no podemos controlar. Y está bien que así sea. Por eso la parábola nos introduce no en la dinámica humana de concebir y de pensar la justicia y la bondad y tantas otras cosas, porque esto nos puede llevar a pensar en muchos otros aspectos de nuestra vida, no solamente en la justicia laboral, en muchos otros aspectos de nuestra vida nos puede introducir este modo de pensar de Dios que nos invita a nosotros también a poder mirar la vida con una perspectiva diferente, porque somos creyentes y porque creemos en este Dios, en el Dios de la bondad que describe la parábola que escuchamos. Por eso, para poder entender, lo primero que tenemos que hacer es dejarnos iluminar por lo que dice Isaías en la primera lectura, donde dice: Dios, que es generoso en perdonar, porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor, dice el Señor. Los pensamientos y los caminos de Dios son distintos a los pensamientos y a los caminos de las personas, de los humanos. Y eso es lo que tenemos que aprender a entender y tenemos que también aprender a aceptar. Porque también lo va a decir San Pablo, la locura de Dios es más grande que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios más fuerte que la fortaleza de los hombres. Dios es distinto a nosotros, pero nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios tiene una lógica y un modo de pensar distinto al nuestro, pero nosotros, creados a su imagen y semejanza, podemos llegar a pensar, o por lo menos a cuestionarnos, el modo de pensar de Dios y cómo que esto nos ayude a pensar de un modo distinto. Esa es la función de la parábola de hoy. Por eso nos cuestiona, y está bueno que nos cuestione, está bueno que nos preguntemos, ¿por qué Jesús cuenta lo que cuenta? ¿Por qué sucede lo que sucede en la parábola? Y de vuelta volver al género de la parábola. No quedarnos tanto en lo que dice y cómo lo dice, sino en por qué lo dice y en la enseñanza de Jesús que está detrás. Un propietario, un viñador, que sale 5 veces, muy de madrugada, a media mañana, a mediodía, a media tarde y al final de la tarde.
5 veces sale a buscar obreras para su viña. ¿Por qué? No porque le interese que su viña dé más frutos, rinda más, sino porque quiere que nadie se quede afuera. La viña en el Antiguo Testamento es signo del pueblo de Israel, y eso lo podemos trasladar hoy a la iglesia, a los creyentes. La viña es aquel lugar, espacio, a donde estamos llamados a habitar y a trabajar para vivir la alegría del trabajo y del habitar en la viña. Eso es lo que nos propone Dios con este propietario que sale insistentemente a buscar obreros de vuelta, no porque le importe el fruto o lo que fructifique o lo que dé la viña ese día, sino porque no quiere que nadie se quede afuera, quiere que todos entren, quiere que todos tengan ese trabajo. Por eso, al escuchar la parábola y sobre todo el final, cuando le paga lo mismo a los últimos que a los primeros, a los que no trabajaron nada, que a los que trabajaron poco, ahí es donde tenemos que empezar a pensar como Dios, o por lo menos dejar que Dios piense como quiera pensar, dejar a Dios ser Dios, porque sus pensamientos son distintos a los nuestros. Un Dios que no solamente es justo, porque también fue justo. Decimos es injusto, lo dice él mismo, el propietario. No soy injusto contigo, con vos quedé un denario. Pasa que con vos soy justo y con este otro soy bueno, porque no solamente le doy lo justo, sino que le doy lo bueno, porque trabajó poco y recibe lo mismo que el que trabajó mucho. Y ahí es donde nos introducimos en este modo de pensar. Y lejos de quedarnos y enroscarnos en por qué el propietario, Dios, hace lo que hace, un Dios que es diametralmente opuesto a nosotros, que es distinto y piensa distinto, pensemos en los pares, pensemos en esos viñadores, pensemos en lo que habrán sentido unos al ser contratados al principio y otros los que fueron contratados al final. Pensar qué fueron sintiendo en ese día en el que, sobre todo los últimos, nadie los contrataba, esa angustia, ese dolor, ese sinsentido, y lo que habrán sentido después, al ser contratados y mucho más, al recibir lo mismo que a nosotros. Es la dinámica del mérito versus la gratuidad, y Dios siempre va a obrar por la gratuidad. Dios no obra por mérito. Dios no nos quiere, no nos paga por lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Dios nos quiere, nos paga porque nos quiere, porque somos sus hijos, porque nos ama, porque su amor es gratuito, porque la posibilidad de ir a trabajar a la viña en todo momento, en todo lugar, a toda hora, está siempre, es siempre ofrecida. Dios constantemente sale a nuestro encuentro, a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Sale a mi encuentro, al de ustedes y al de todos, porque Dios, Jesús, quiere que todos formemos parte de esta viña, que es la iglesia o que es la comunidad creyente o la gran familia de los hijos de Dios. Es la gratuidad del amor de Dios. Es esa dinámica del reino, ese modo de pensar distinto, ese dejar a Dios ser Dios, porque sus pensamientos y sus caminos y su sabiduría es mucho más grande que la nuestra. Y Él, en esa dinámica, tiene un plan perfecto. Y ese plan perfecto es el plan del amor, es el plan de la gratuidad, es el plan del encuentro. Es bueno que nos cuestione la parábola. Es bueno que pensemos qué nos hace sentir este Dios que hace lo que hace el propietario. Estos jornaleros que sienten de una manera unos y de otra manera otros. ¿A qué nos lleva? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos sentir? A mí siempre me gusta pensar que esta parábola es eso, es el camino de la vida. ¿Cuántas veces Dios sale al encuentro de las personas para invitarlas a formar parte de su viña una y otra vez? Y que esa última vez en la que sale
es el momento de la muerte, es el momento del encuentro profundo y definitivo, al cual Dios nos invita a todos, porque Dios quiere que todos entremos a formar parte de la alegría de la viña. Y no importa si durante la vida trabajamos o no trabajamos, si estuvimos o no estuvimos, si fuimos parte o no fuimos parte de la iglesia, si creímos o no creímos en Él. No se trata de la dinámica del mérito en el corazón de Dios. Se trata de la dinámica de la gratuidad. Por eso yo creo que si en ese último momento Dios ofrece entrar a trabajar a la viña y la persona dice que sí, entra a formar parte del gozo del Señor, de la alegría de la viña. Y entonces ahí también podemos empezar a pensar como los trabajadores de la primera hora, pero alguien que no creyó, alguien que no fue a misa, alguien que no fue bueno, alguien hasta que no fue solidario, que no fue justo, alguien que hizo todo mal, ¿puede entrar a la viña? ¿Puede ir al cielo, por decirlo de alguna manera? Y sí, porque esa es la dinámica de Dios. Pero ¿y yo, que estuve toda la vida, que fui a misa, que recé, que fui solidario, que ayudé a los pobres, que hice cosas muy buenas, qué mérito más tengo? Y ahí entramos en la dinámica de los primeros. Nuestra alegría, en todo caso, de ser los primeros, o los trabajadores de la primera hora, debería estar puesta en la alegría de formar parte de esta viña y de este ofrecimiento gratuito del amor de Dios durante más tiempo, durante toda la vida. Ahí está nuestra alegría. ¿O acaso no disfrutamos lo que hacemos? Creer en Dios, celebrar los sacramentos, venir a misa, ser solidario con los pobres, hacer alguna actividad pastoral, vivir la vida de un modo distinto y nuevo, como nos propone el Evangelio, con la dinámica del amor. La parábola nos invita a salir de la meritocracia. La parábola nos invita a entrar en la gratuidad. El amor de Dios es gratuito. El amor de Dios está ofrecido. Ese es el modo que tiene de introducirnos en su espacio de contención, en su corazón lleno de todos nosotros, porque el corazón de Dios no tiene límites, porque la viña, para entrar en la viña no hay horario. Cualquiera puede entrar, para todos es ofrecido.